con algo de geopolítica. En China hay un misterio que ya lleva coleando 2 semanas. ¿Dónde está el ministro de Defensa? Hace 2 semanas que no se le ve. En ningún acto oficial no se le ve. Hace 2 semanas que se le ha perdido la pista. Y ahora lo que dice el gobierno de Estados Unidos es que cree que en realidad el ministro Li Shangfu ha sido puesto bajo investigación por parte del gobierno de Xi Jinping. Y esto sería la última señal que hay de agitación entre los miembros de la élite militar de China y el gobierno de Pekín. 5 fuentes citadas por Financial Times aseguran que Washington había llegado a la conclusión de que Li había sido despojado de sus responsabilidades como ministro de Defensa. Una medida, que mucho ojo con esto, se produce 2 meses después de que el presidente Xi Jinping destituyera a los 2 principales generales de la Fuerza de Cohetes del Ejército Popular de China, que supervisa el arsenal de misiles de largo alcance y las armas nucleares de China. La mirada del gobierno tiene pinta de que está puesta en todo lo que tiene que ver con la defensa. 2 altos militares destituidos en los últimos meses y ahora el ministro de Defensa desaparecido. Pero en los últimos meses no ha sido el único alto cargo este hombre, Li Shangfu, el único alto cargo del gobierno chino que ha desaparecido y después se ha anunciado que ha sido despedido. Recuerden el caso del exministro de Asuntos Exteriores de China, Qin Gang, se lo contábamos también aquí, en el análisis de la tarde. Desaparecía de la vista pública durante un mes y luego en julio acaba siendo destituido. Eso sí, las fuentes de Financial Times en este caso no han explicado o no han querido concretar más bien qué es lo que ha llevado a la administración de Joe Biden a concluir que Li Shangfu estaba siendo investigado, el actual ministro todavía de Defensa de China. Nadie dice nada, ni la Casa Blanca ni el gobierno chino, nadie dice absolutamente nada de los motivos que podrían haber llevado al gobierno chino a investigar a este hombre y quizá destituirle. Eso es lo que se está especulando ya en el mercado. Otra vez parece que la tapadera estaría siendo un problema de salud y esto es algo a lo que recurre bastante frecuentemente Pekín, sobre todo en los últimos meses con estas últimas desapariciones y después destituciones. Reuters decía ayer, citando a funcionarios vietnamitas, que Li Shangfu, el actual ministro de Defensa, había cancelado abruptamente una reunión la semana pasada por una condición de salud. Y digo otra vez porque con el exministro de Exteriores, Qin Gang, dijeron lo mismo. El ministerio chino decía que su ausencia de los eventos oficiales, en este caso, pues se debía más bien a una condición de salud. Insisto, lo mismo que ahora venimos viendo, que se está viendo en este ministro de Defensa de China, que insistimos también ha sido no visto en 2 meses en China, no se la ha visto en ningún acto público y otra vez la tapadera vuelve a ser una condición de salud, de nuevo. Pero si tiramos de hemeroteca descubrimos cosas raras todavía ya del ministro de Defensa chino actual, que de momento sigue siéndolo. En 2018, la administración Trump le impuso sanciones a Li Shangfu, a este hombre. Sanciones en relación con la compra de armas rusas por parte de China cuando dirigía el departamento principal del EPL para la adquisición y el desarrollo de armas. Desde entonces es verdad que China se ha negado a organizar cualquier reunión entre el secretario de Defensa de Estados Unidos, Lloyd Austin, y Li Shangfu, este hombre que sigue desaparecido. El misterio del paradero de Li Shangfu está llegando a tal extremo que altos diplomáticos incluso están comparando lo que está sucediendo con estos ministros y estas desapariciones con auténticas novelas de misterio. El último ha sido el embajador de Estados Unidos en Japón, que ha avivado, lo hizo la semana pasada, esas especulaciones sobre Li Shangfu cuando publicaba en Twitter, ahora X, que el gobierno de China se parece ahora más a la novela de Agatha Christie y no quedó ninguno. Una novela tipiquísima, mitiquísima también, donde 10 personas sin ninguna relación entre sí son reunidas y tras la primera cena, sin haber conocido todavía a su anfitrión, los 10 son acusados mediante una grabación de haber cometido un crimen en el pasado. Luego, uno por uno, pues a partir de entonces son asesinados sin explicación ni motivo aparente. Bueno, pues con esta obra de Agatha Christie está comparando el embajador de Estados Unidos en Japón lo que está sucediendo ahora en China con las desapariciones de los ministros que acaban siendo destituidos. Quizá Li Shangfu, otro de ellos. El embajador, voy a leerles textualmente lo que ponía en su cuenta de Twitter. Decía: primero, el ministro de Asuntos Exteriores Qin Gang desaparece.
Luego los comandantes de la fuerza de cohetes desaparecen y ahora el ministro de Defensa, Li Shangfu, no ha sido visto en público durante 2 semanas. Y justo al terminar esa frase pone un hashtag que dice lo siguiente: Mystery in Beijing Building, misterio en el edificio de Pekín. Bueno, y aunque todavía no se sabe por qué puede estar desaparecido o por qué podrían destituirlo, si es que lo destituyen, que esto ya es mucho suponer, mucho especular, pero si seguimos un poco lo que ha ocurrido con el otro ministro que hace unos meses fue destituido después de una desaparición de mucho tiempo, donde también se hablaba de problemas de salud, bueno, hay muchos que tienen la teoría de que podría tener algo que ver con la corrupción y la persecución de Xi Jinping contra las personas que dentro del gobierno están ejerciendo esa corrupción. Un ex experto de la CIA ha dicho en declaraciones a Financial Times que si la destitución del ministro de Defensa y de los líderes de Rocket Force se debió a la corrupción, esto indica que el proceso de investigación de Xi Jinping para seleccionar altos funcionarios es profundamente defectuoso y que sugiere que la corrupción empieza a ser algo común dentro del sistema chino a pesar de esa campaña que lleva haciendo Xi Jinping contra la corrupción durante ya una década. Y el experto insistía y decía que el Departamento de Equipamiento, antes llamado Departamento General de Armamento en China, ya tenía un largo historial de tener la peor corrupción dentro del ejército chino. Bueno, si al final Li acaba siendo destituido como ministro de Defensa, esto curiosamente podría ser algo positivo para las relaciones entre Estados Unidos y China, porque recuerden lo que les decíamos antes, precisamente las sanciones de Estados Unidos a este hombre, a Li Shangfu, son lo que evitan que haya reuniones con el secretario de Defensa de Estados Unidos. Con lo cual, la gran pregunta ahora es, si destituyen a Li Shangfu, ¿podría entonces Lloyd Austin reunirse con su homólogo del Ministerio de Defensa chino? Una de las grandes dudas, mucho misterio sobre la desaparición de este hombre. Veremos si en los próximos días o semanas acaba por saberse un poquito más del paradero de Li Shangfu, todavía ministro de Defensa de China. Terminamos aquí.